fue del 6%. Vamos a hablar con Javi Vera, nuestro compañero, que nos va a estar comentando también más al respecto. Sí, María, como lo habías dicho, en las últimas horas se conoció el índice que mide la inflación de junio y arrojó una desaceleración, si se quiere, como dicen los expertos, en las últimas horas, y teniendo en cuenta los últimos números en los meses que venimos teniendo desde mayo hasta este mes de junio, que ha dado a conocer hace instantes nada más, la inflación se ha estado desacelerando en el país. Pero ¿qué significa esto? Vamos a explicarlos a través de algunas placas que tenemos a continuación y que la producción ha estado trabajando respecto a eso. Estos son los números que conocimos hoy a la tarde. Tiene que ver, por ejemplo, con la variación mensual de total de inflación en este momento del país. Es de 6%, como lo vemos en pantalla. Además, hablamos también de la variación, en este caso interanual, que es la del 115,6%, y la variación acumulada total nacional, que es la que quiere, con este número quiere decir desde enero hasta la fecha, hasta junio, es del 50,7%. Estos son algunos de los números que refleja el INDEC en este sentido. Por como dijimos, el índice de precios al consumidor de junio marca un 6% y un 50,7% en lo que va del año. Señor director, vamos a pedirle la segunda placa, la siguiente. En este caso vamos a ver la movilidad de la inflación en respecto a los meses y lo que tiene que ver desde julio del año 2022 hasta junio del año 2023. Esta es la variación interanual de la que estuvimos hablando recién, en donde vemos un nivel de crecimiento y desaceleración en este sentido en los últimos 3 meses. Marcamos abril, vemos abril de 2023 con la inflación más alta en lo que tiene que ver en este registro anual, que es la del 8,4%. Ya la de mayo había marcado un punto menos en la desaceleración en 7,8%. Y en junio, que es la que dieron a conocer hace minutos, hace horas nada más, del 6%. Esta es la variabilidad, teniendo en cuenta también la de julio del año 2022, en donde el piso está en un 7,4%. En la siguiente placa vamos a también ver, por supuesto, esta variable teniendo en cuenta este movimiento interanual. Más allá de que se haya desacelerado la inflación, también tenemos que hablar de una suba o una prolongación en lo que va desde julio del año pasado hasta junio de este año, en un crecimiento del número de los números de la inflación. Vemos como en junio se registra un 115,6%, teniendo en cuenta el número interanual que sería de julio, que esto se toma como base, julio del año 2022, que daba un 71%. Este 71% es la cifra final entre julio del año 2021 y julio del 2022. Pero puntualmente vamos a posicionarnos en 2023. La inflación interanual es del 115,6%, tomando en cuenta el crecimiento o los números que tienen que ver con el desarrollo de cada mes en nuestro país. Así nos vamos a la siguiente placa, señor director. En esta siguiente placa vamos a ver ya el desarrollo de estos precios, pero puntualmente, regionalmente vamos a hablar. Aquí en esta parte del país, el norte, en este sentido, vamos a ver cómo el IPC del noreste marca en este caso un número en el sentido de energía. Hablemos de electricidad, gas y otros combustibles, un 19,1%. Alquileres, vivienda y gastos conexos en este sentido de la casa, un 13,0%. Un nivel general es el del 6,6%. Tabaco es otro de los registros, 1%. Y transporte, donde vemos una variable negativa, en este caso teniendo en cuenta los números, del 0,3%. En este sentido, bastante por debajo, digamos, como lo esperaban los números o el número general de las consultoras privadas. Se esperaba una desaceleración, pero además también hay que tener en cuenta de que en algunos expertos
o dicen que esta desaceleración tiene que ver con los datos estacionales. Vamos a hablar de alimentos, por ejemplo. En la primera parte del año el impacto de la sequía se vio muy de lleno en los precios de muchos de los productos, en los alimentos puntualmente, e hicieron que la inflación sea creciente en abril con el número del 8,5%. Ya en esta temporada los alimentos han sido también, y otras bebidas sin alcohol y bebidas con alcohol también, donde no se registraron subas tan altas y dieron esta desaceleración de los precios en esta época del año. Hay que remarcar también de que en este mes de julio también están autorizados otros precios, otras subas de precios entre el combustible, electricidad, comunicaciones inclusive también, que vamos a ir viendo, colegios privados, escuelas, salud también, que han sido autorizados para este mes de julio, que se van a aplicar en nuestro país durante todo lo que tenga que ver con todo el mes. Puntualmente vamos a hablar de algunos datos ya de lo que tiene que ver con el área metropolitana de Resistencia. En este sentido hay números positivos también, si se quiere, que tienen que ver con la desaceleración. En este caso se acentúa, o los datos surgen de un informe técnico mensual elaborado por el Instituto Provincial, en este caso, de Estadísticas y Ciencias y Datos, teniendo en cuenta el trabajo del IPC. En este sentido, el rubro de alimentos y bebidas fue el que presentó mayores aumentos, tanto a nivel mensual de un 5,76%, como interanual del 114,49%, seguido por indumentarias y calzados. Estos son los números que tienen que ver con más puntualmente la ciudad de Resistencia. El Instituto Provincial de Estadísticas y Ciencias de Datos de la provincia del Chaco, el IPC, IPEPSI, informó en este caso que el índice de precios al consumidor, el IPC, para el conglomerado, digamos, de Gran Resistencia, registró una variación del 5,5% el mes de junio, comparado con el mes anterior, según los datos del último informe técnico. Estos son algunos de los números que se van conociendo a medida que se va dando, o después de que se dio a conocer el número de la inflación del INDEC en la tarde del día de hoy. Puntualmente, en el caso, más allá del número, los números generales, como veíamos en las placas más temprano, el número en Nación es del 6%, pero por regiones, en este caso, el NEA o el NOA tienen números del 6,8%, que están por encima del promedio general nacional, digamos, pero son los números, inclusive en este caso, se van desacelerando en cierta forma. Hay que ver cuáles van a ser los impactos para el mes de julio, teniendo en cuenta que aún no se cierra lo que tiene que ver con el convenio con el FMI, y también la suba del dólar, que en este día jueves puntualmente y el día miércoles ha registrado subas récord, marcando por encima de los 500 pesos. Hoy el dólar blue se estabilizó en los 513 pesos. Así que vamos a ver cómo se va a seguir moviendo estos números para tener en cuenta los números de julio. Puntualmente, la inflación en el país en junio fue del 6%.